Vamos a empezar a grabar y con la grabación, con el inicio de la grabación, vamos a dar inicio formal a esta actividad, a este cuarto encuentro para entre todos aprender. La idea es que sea una conversación, de que aquí tenemos hoy día invitado a Cristian Insunza, nuestro compañero de FENAMINSA, que maneja el tema que muchos quizás desconocen o manejamos muy poco, que tiene que ver con los bonos que recibimos trimestralmente aquí como trabajadores y trabajadoras públicos. Así es que la idea es que pueda él exponer. Nosotros, si quieren, ustedes pueden ir levantando la mano para hacer consultas o pueden hacerlas por el chat y yo se las voy también compartiendo a Cristian. Así que sin más, yo voy a estar aquí en los controles dejando entrar a la gente en la sala de espera. ¿Tienes ahí la posibilidad de compartir la pantalla, Cristian? Para que tú puedas ahí quedar a... Sí, ya la tengo. Ya. Así que te dejo a ti, Aquí le doy está. la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias a todos por estar hoy día aquí participando y gracias también, Cristian, por darte el tiempo de compartir este conocimiento con todos nosotros. Ya, pues primero muchas gracias por la invitación. Exposición, la verdad, así que es bueno también, hasta para mí fue para refrescar conocimientos respecto de estas materias. Bueno, como decía la Caro, yo soy dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se llama. Ahí soy vicepresidente, veo a mis compañeros también del directorio conectados, también, entonces también es un espacio para formarnos en el espacio de asociación de secretario nacional de la FENAMINSA. La FENAMINSA es una organización súper antigua, a los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior, de las delegaciones presidenciales, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de Interior, al SENDA, SENAPRED, la SUBDERE, ¿qué más se me queda? Pero claro, es una organización que además tiene un rol, pero sí en la práctica importante en la negociación del PMG, porque vela contra un comité triministerial. Y normalmente dice la ley, es que entre los ministros de ese comité triministerial está el ministro o ministra del Interior. Por lo tanto, también muchas veces para poder eh, conversar y procesos de apelación. Entonces, toca la coincidencia. Somos funcionarios que trabajamos en esto, en planificación y control de gestión. Nos hemos desplegado en asesorar a asociaciones de base que han requerido también observaciones que entregan los servicios y poder complementar o agregar elementos sobre la base principal, que implica desarrollar la tarea directamente. Muchas veces los funcionarios tenemos elementos en hacer una diferencia en términos de las apelaciones, en tanto que entonces, súper importante, bueno, y además los propios instrumentos de mejora dentro de lo que cabe este bono trimestral, con asociaciones de funcionarios. Así que es súper importante manejar esto, ocupar los instrumentos y tener una visión también, un poco evolucionar, ¿cierto? Como organizaciones, el negocio de nuestros servicios y no solo de la pelea más bien corporativa o de representación, ¿cierto? De las demandas, ¿cierto? No solo de eso, o sea, que la acción sindical no solo se a pelear por las mejoras, a pelear por los derechos, sino también a ir metiéndose progresivamente la gestión de negocio de los servicios públicos, porque, como les digo, la experiencia del funcionario y funcionario por estudio, por doctorado, no es reemplazable. Entonces, por eso tenemos que tener un rol protagónico en términos de esta discusión. Yo busco correo electrónico, bueno, los que me conocen saben que siempre estoy disponible para poder colaborar. Servicios, siendo dirigente de la ANEF, en los años que me tocó ser, también estuve trabajando con muchos servicios. Me interrumpen, no tengo problema.
Eh, acción de PMG, es Si súper puedes, importante. Cristian, si puedes ponerlo, ¿está en modo presentación o no? Porque se ven al lado las No sé. Ah, no, no estoy en diapos. modo presentación. Espérame. Eso, para que se agrande mejor. ¿Ahí sí? ¿Quedó en modo presentación o no? Que No yo aún, veo el... ¿No no aún? aún, porque vemos como cuando estás editando el PowerPoint. Mm, 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 mm. Espérame, espérame, espérame. Ahí parece que es Acá, por pero ahí. ya no. Ahí sí. Ahí sí, al menos la pantalla. Ah, no, se ve que quedó igual la verdad. No sé cómo lo puedo hacer. Bueno, A ver. es que abajo se sigue viendo como el icono donde tú lo agrandas. Abajo, o sea, como la pizarrita esa. Este marco. Ah, por eso. Lo que puedo hacer es acercarlo más y se vea mejor. Sí, igual se lee bien. Dale nomás, no importa. Ah. Ya, miren. La presentación se divide primero cómo obtener la información, después los elementos generales del bono trimestral, después hacemos una bajada al convenio de los componentes de este bono trimestral, luego pasamos por el PMG, el Programa de Mejoramiento de la Gestión del bono trimestral, y al final yo hago un cálculo de la comparación de la remuneración un bono trimestral. Los valores de la remuneración no los he actualizado, debo ser honesto, hace 2 o 3 años, pero permiten tener una idea, ¿cierto? Porque hacer el recálculo, estamos con, bueno, mis compañeros del directorio nacional pueden dar fe que estamos haciendo cálculos para otro. La excusa de eso, están un poco atrasadas las remuneraciones, pero permite ver la diferencia entre una... Primero, ¿dónde buscar la información? www. O sea, dipres.gov.cl. Ya, la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, de la bonificación trimestral en materia de programa de mejoramiento de la gestión. Bien eso, pero hay otra parte, el convenio, que lo lleva el servicio propiamente tal o el ramo. Pero la información de PMG está aquí, en la DIPRES, al sitio web, se va al cuadrito de los destacados, mecanismos de incentivo, y ahí entra, digamos, a la página donde está los diversos mecanismos de incentivo de remuneración. Y aquí es importante detenerse en algo. Público centralizado está afecto al PMG, pero hay otras formas dentro del sector público centralizado, hay una especie de versión muy parecida a las metas de eficiencia institucional que aparecen acá, ¿cierto? Esa, hay servicios públicos, principalmente, por ejemplo, las superintendencias tienen ese mecanismo, pero es bien parecido. Se llevan el mismo proceso, tienen los mismos tiempos, pero su fórmula de cálculo es un poco distinta. Podemos decir que más o menos entre el 80 y el 90% de los servicios públicos centralizados tienen incentivo general, que es el PMG. Y aquí en DIPRE ustedes pueden entrar, van a poder ver las leyes vigentes, los reglamentos vigentes, los programas marcos. Yo ahora lo estuve buscando y no lo encontré, pero y ustedes como asociación los pueden solicitar para poder mirarlo. Ya saben, digamos, dónde obtener la información. Vamos a los elementos generales. La ley 19.553 del año 98, súper bajas, y a partir de los 90 se inicia como una agenda, ¿cierto?, de ir mejorando, lo que termina, digamos, en la última expresión en este elemento que es la ley 19.000, la última norma, ¿cierto?, que cambia el mecanismo de remuneración a nivel por un incentivo variable sobre la base del cumplimiento de algunos indicadores, que
aproximadamente, en términos generales, más o menos un sueldo cada 3 meses de lo que se ganaba antes, un sueldo adicional, es decir, al tercer mes yo ganaba el doble de lo que ganaba. Eh, Después de eso no han habido como a la estructura remuneracional del sector público centralizado. Sí ha habido reajustes y en el marco de las normas, de las leyes de reajuste han habido algunos respecto de la remuneración, principalmente zonas y otras cosas, pero que no tienen este tipo de iniciativa, digamos, legal que termina consignando la ley y las operaciones que tenemos en el sector público hoy día. Bueno, ese bono, 3 artículos de la ley, ¿cierto? Y el primero es el componente base, que está en el artículo 5, y que es igual a un 15% de las remuneraciones mencionadas en el artículo 4. Después vamos a revisar específicamente sobre la base de una se estructura esto. El segundo elemento del incremento PMG, que está en el artículo, es un incremento que es entre el 7,6, ¿cierto? Un rango superior, cuando se el 90% del compromiso de cumplimiento, y ese cumplimiento está entre el 75 y el 90, ¿ya? Y un tercer incentivo perdón, el convenio de desempeño colectivo, y ¿cierto? Y el rango ahí, igual que el PMG, sobre el 90, el 8%, y el 90 es un 4%. No se preocupen de los números, así que después vamos a ir a ver los números con detalle. ¿Cómo funciona esto? Funciona sobre la base de un reglamento, ¿cierto? Cada cierto tiempo, eh, ¿cierto? Le propone al ministro de Hacienda un reglamento y el ministro de Hacienda aprueba un reglamento, el mecanismo a través del cual se implementa, ¿cierto? El programa de mejoramiento. El último reglamento es del año 2020, si no me equivoco, y el 1232 lo vamos a ver en lo que establece. El reglamento no modifica ni la ley, es decir, no modifica los porcentajes que se bonifican, pero los elementos de la remuneración sobre la base del cual ese porcentaje, pero sí modifica la forma de cumplir, cómo se controla, participan el proceso de control, cuáles, por ejemplo, los sistemas, ¿cierto?, que se van a utilizar, y ahí vamos a ir conversando un poco también de. Y esa misma norma establece que para la tomará conocimiento de la opinión de la entidad nacional que agrupe a las asociaciones de funcionarios que, según su número de afiliación, que en este caso es la NEF. La NEF es prácticamente sindicato único en el sector público central y por lo tanto tiene un rol importante en términos de la discusión de este reglamento. De hecho, para los que no saben, la NEF maneja dos negociaciones: sectorial, que afecta solo al sector público centralizado, y además participa de la mesa del sector público, donde cubre, digamos, a todo el sector público centralizado, descentralizado. Perdón. Tiene un rol aquí, y también la NEF desarrolla con la Secretaría Técnica, monitorea el proceso. A mí me tocó trabajar en eso bastante. También coordina el proceso de apelación cuando el PMG va mal. Número. Así que tenemos que estar muy atentos. ¿Se ve bien? ¿Se lee bien? No sé si me pueden hacer con el dedito. Se ve bien, Ya. se ve bien. El primer elemento de este cuadro amarillo, que es el componente base, que se establece en el artículo 5 de la ley, 15% sobre las remuneraciones. Y ese es a todo evento, por eso está ahí con rojo. Cumpla, no cumpla, reporte o no reporte, siempre va a tener el componente base como un elemento basal, digamos, por eso se llama componente base, de solo estar reconoce, tiene PMG. Después vamos a establecer el incremento por PMG, que puede ser un 7,6, les decía yo, si es 90 más, o 3,8 si es
eso se regula a través de un reglamento. El último, el 1232, que reemplaza al de el 333. Cada año, ¿cierto? El PMG, además del reglamento, ¿cierto? Donde termina de configurar, ¿cierto? Los elementos generales que se dan en el reglamento, establece también cuál va a ser la priorización entre los indicadores, ¿ya? Pero es decir, a veces lo digo porque muchas veces me preguntan respecto de si el nivel de cumplimiento no puede afectar estos otros elementos. El nivel de cumplimiento de un servicio se juega desde ahí para abajo. O sea, se puede mover solo entre esos valores y no más. Y el otro es el desempeño colectivo, ¿cierto? Que es el artículo 7, donde yo les decía, iba a depender también del nivel de cumplimiento, y ese reglamento es un decreto y prácticamente igual hace mucho tiempo que el 983. Eh, ¿A qué elementos de la remuneración, es decir, cuáles son los elementos que yo tengo que tomar en consideración para calcular todos estos porcentajes? El ejercicio de la Junji que quedó ahí porque la Junji tiene una ley especial, ¿ya? Y por lo tanto tiene otros porcentajes. Lo voy a editar inmediatamente para que no nos confundamos con tanto número. Ya, Oye, ahí. pero uno ve eso y qué terrible. Ya veo eso y me Sí, colapsé. oye, sí, claro, pero yo asamblea a exponer y anduve ahí agitando la idea, lo acompañé al Congreso, pero no pasa nada. Tiro el palo para la NEF, para que no sé si está retomada esa demanda, de verdad, porque de verdad es para ponerse bien. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué elementos se consideran? Porque no se considera la remuneración. Son estos tres elementos los que se consideran para el cálculo. La base de la escala única de sueldo, ustedes saben que eso se va ajustando conforme a la, ¿no? Y eso, digamos, va a impactar obviamente en las remuneraciones. Ahí se aplica el real. La asignación sustitutiva, que esta asignación sustitutiva tiene su conjunto de asignaciones variadas que tenía el sector público antes de esta norma, ¿cierto? Vía ley de presupuesto se aprobaban asignaciones distintas por servicio y habían 10.000 de remuneración. La ley que establece el PMG también viene a controlar eso y punto de asignaciones con esta asignación sustitutiva. A eso responde, ¿qué es esto? ¿Por qué, a qué responde? Responde a eso, a un reconocimiento histórico de asignaciones, ¿cierto? Que se enjuagaron y se establecieron y por lo tanto quedaron como un componente permanente de la remuneración. La asignación profesional para aquellos funcionarios que la tienen, ¿cierto? La asignación profesional la tiene el testamento profesional, los administrativos, pero que poseen título profesional y por lo tanto profesional que impacta obviamente en su remuneración porque eso se traduce en remuneración, pero acerca la remuneración de un administrativo con título profesional a la administración de un profesional en el mismo grado. Remuneración. Esos son los elementos, no se calcula sobre todo el sueldo. Muchas veces compañeros, compañeras que me dicen, oye, me pagaron mal el PMG porque yo gano esto y debiera ganar esto, de acuerdo a toda tu remuneración. Los otros elementos de la remuneración no están afectados por el PMG y por lo tanto, con eso, ¿cierto? De esa suma de esos tres elementos en la remuneración, ¿cuánto voy a obtener de remuneración en el mes alto? ¿Cierto? Y eso, el 15% de eso, si mi servicio alcanzó el conjunto de las metas que se estableció, un 7,6 de eso, y si además mi servicio o mi unidad, lo, lo, los indicadores, las metas, perdón, va a tener un 8%. Eso hace un total del 30,6%. 30,6% se multiplica por los 3 meses que componen el... Por eso, que es como el 91% de la... ¿Cierto? Cada 3 meses. Preguntas, detengámonos aquí porque me interesa si hay dudas respecto de esto para que la aclaremos al tiro.
Si no, igual, obviamente que al final pueden hacer consultas también. Aprovechen, aprovechen. A ver. Se pierde el PMG. Cuando se pierde el PMG, depende. Bozo hizo la pregunta, ¿no? El estimado Jorge Bozo. Sí, ¿Cómo está, Jorge? Oye, cuando se pierde el PMG, mira, cuando tú cumples el 100%, este valor de 30,6% se va a reducir en un 3,8%. Entonces, este valor, en vez de estar sumando 7, tanto vaya a estar en 27, 27 y algo, ¿cachai? De bonificación. Y eso en el trimestre va a tener una reducción del 9%, o sea, vaya a estar en torno a de las remuneraciones que percibirías si tuvieras el de tu servicio. Esa mañana me junté con ustedes, me junté con el jefe y el jefe no me dijo nada. Yo, Me queda claro. ahora si estáis por debajo del 75, muy rara vez pasa, a veces pasa, sí, pero muy rara vez. Ahí ese componente no existe, pues, o sea, solo se suman el por ciento del convenio de desempeño colectivo y el 15% del base, o sea, te hace un total de un 23. Y eso va a tener una merma en tu remuneración de alrededor del 21%. Cuando lo perdimos, lamentablemente, por la negligencia de algunas personas que teníamos a un grado, no sé, un grado 9, que fue cerca de 750.000 pesos en el año. Esa pérdida, claro, Entonces perdieron el primer tramo nomás. Estuvieron en el 75, sí, porque si perdimos no hubiera sido más. Pero ahí es importante, Cristian, porque las personas que están a cargo del PMG o planificaciones en el idea de lo que hemos perdido, porque en una presentación que lo hicieron para la explicación, que eran como 30.000 pesos que íbamos a perder, no. Ahí estuvo. Bueno, ahora usted ya sabe Saber la cómo calcularlo, importancia de compañero. esto. Por eso es importante saber hacerle seguimiento, porque nosotros la pasamos súper mal, compañero Cristian. ¿Ah? Seguimos entonces. Bueno, si hay preguntas de eso, me van haciendo. Para poder dar cuenta del cumplimiento de los indicadores asociados a esto, bueno, tiene que ver con con el convenio de desempeño colectivo. De hecho, es el bono más importante que el PMG, pues si el PMG está en 7,6 y en el trimestre eso se multiplica, digamos. El convenio de desempeño colectivo estructuran como elementos centrales en las definiciones estratégicas y los indicadores de desempeño del servicio. A1 y formulario H. En el formulario A1 los servicios declaran más o menos su misión, cuál es su visión, son sus productos. Es como más o menos una declaración, ¿cierto?, de los elementos centrales de la gestión. Debieran, no siempre ocurre, en un servicio virtuoso debiera ocurrir así, de que las servicio iluminan, ¿cierto?, el rol de ese servicio en términos de la provisión de una política en un servicio virtuoso. Los servicios que tienen aplicada, por ejemplo, norma ISO, son muy bien definidas, pero los servicios que no tienen norma ISO o que tienen un carácter de servicio del Ministerio del Interior, por ejemplo, esto va siendo mella en el transcurso de la gestión. La coyuntura finalmente política tiene mucha presión sobre la gestión, a veces se le da prioridad considerado en las definiciones estratégicas. Pero bueno, de ese dependen los indicadores de desempeño, ¿cierto? Que están consignados en el famoso formulario H. En el formulario, cuáles son sus indicadores de negocio, ¿cierto? Y sus metas a cumplir de esos indicadores de negocio. De eso se toma el programa de mejoramiento de la gestión, ¿cierto? Selecciona algunos elementos, a pesar de que 7, 8 años, esto ha ido evolucionando en ir parametrizando generales
y no tomando la realidad de cada servicio. Cada vez menos estos indicadores completos. Y de ahí también se debe tomar el convenio de desempeño colectivo. Si ustedes revisan, ¿cierto? Colectivo, el de sus servicios, se van a dar cuenta que, ¿cierto? Consignados las definiciones estratégicas el establecimiento de los equipos, ¿ya? Vamos acá. Cada 15 colectivo tiene un calendario estándar, no se define año a año como el PMG. Es el mismo, hace muchos años ya hay como una fórmula, ¿cierto? Un momento, un poco como es la junta calificadora en aquellos servicios que no tienen reglamento. Entonces, cada 15 de septiembre, el jefe superior del servicio va a pedirle a los equipos, ¿cierto?, que desarrollen, ¿cierto?, la planificación de desempeño colectivo y establezcan los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo van a ser de un servicio en equipos de trabajo que van a tener indicadores distintos y que debieran tener más o menos función, hagan parte de un mismo equipo y los indicadores tengan cierto nivel de sentido, ¿cierto?, en la medición que se hace. Como les decía, aquí aparece el tema de que deben contribuir a los objetivos estratégicos, a los planes sectoriales, etc. Luego de eso, ¿cierto? Luego de eso, los equipos, ¿cierto?, elaboran que pasan a revisión, ¿cierto?, de una unidad que se define en el mismo servicio y unidades distintas. Normalmente esta pega la hace la unidad, ¿cierto?, o el departamento, la sección de control de gestión. Pero el jefe de servicio puede nombrar a unidades distintas para desarrollar coordinadora del proceso, ¿cierto?, donde cada equipo define sus propios indicadores, normalmente de gestión. Y esos indicadores, ¿cierto?, que se proveen al convenio de desempeño, que dársele una ponderación que termine en un 100%, esos indicadores va a aportar a ese 100%, de acuerdo al nivel de cumplimiento que alcance. En el artículo 13, cada indicador no puede tener una valoración en el ciento ni superior al 40%, por lo tanto, 3 indicadores, ¿cierto?, en cada equipo. En aquellos servicios que son pequeñitos, poquitos indicadores, los servicios que son más grandes tienen muchos indicadores en los convenios de desempeño. Bueno, ahí dice el tema de que tiene que tener expresión no importante eso. Lo que les decía, lo que establece la ley, ¿cierto? De ese conjunto de indicadores, en la sumatoria, el conjunto de esos indicadores, del conjunto de los equipos, ¿cierto?, hace una suma que su el convenio de desempeño colectivo se adjudica completo, y cuando esa suma del servicio está entre el 90 y el 75, el servicio completo se adjudica, establece la ley. Esa es la medición general. Pero ¿qué ocurre cuando en un servicio de los equipos alcanza el 90%, pero hay un equipo que tiene un nivel de cumplimiento inferior? Indica la penalidad. Por ejemplo, por decir un ejemplo, la división no cumple, ¿cierto?, el 90% de sus indicadores, ese equipo, ¿cierto?, un porcentaje del bono. ¿Ya? Ah, bueno, aquí está explicado el artículo en particular, ¿cierto? Aquí está, de hecho, el esquema, ¿se fijan? El equipo 10 perdió, ¿cierto? No porcentaje que estaba asignado, y por lo tanto ese equipo en particular no va a recibir bono. Y el excedente entre los otros integrantes del equipo. Es súper perverso el mecanismo, pero así es. Ahora, también yo les digo que yo he visto muy pocas situaciones en donde el convenio de desempeño colectivo, porque en general, como las metas las establecen los propios equipos, son metas que están, ¿cierto?, dentro del control. Entonces, es bien difícil que se produzca esto, pero si se produjese, que a veces ocurre,
siempre y cuando el servicio en su conjunto alcanza el 90%, recibe el bono completo, pero el equipo en particular, porcentaje de cumplimiento, va a recibir una penalización en el cálculo de la remuneración. Esta parte es súper importante, porque el proceso parte el 15 de y debe terminar en una primera propuesta el 15 de octubre. Por lo tanto, hay que estar súper fecha. Ya debieran estar ustedes teniendo conversaciones como dirigentes de desempeño colectivo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque el convenio de desempeño colectivo se le envía a la asociación de funcionarios, tiene que emitir su conformidad a través de algún, como todo en la administración pública. Y ahí puede convenio de desempeño colectivo. Tocó una vez, así una anécdota, en la SUSE que no, en un momento, que nos hicieron llegar un mamarracho de convenio de desempeño colectivo y le hicimos como 200. Obviamente que cuando uno le pone mucha observación a un convenio de desempeño colectivo, la autoridad está obligada por ley, pero uno hace mucha presión, digamos, para que efecto de que ese convenio se es súper importante el rol porque a veces las metas mal formuladas terminan en que algún equipo no alcance. No necesariamente va a haber castigo en la remuneración, también hay una sanción un poco de ambiente, del equipo, y es mejor prevenir ese tipo de situaciones. Y además también de no pueden cumplir de ninguna manera. A veces los jefes se ponen creativos, sobre todo gobierno, y quieren poner así indicadores, no sé, de la NASA en el convenio de desempeño. Ahí hay que resguardar eso porque finalmente eh, el tema de la remuneración, que uno, digamos, como funcionario ya tiene un sueldo y espera ese sueldo todos los meses, ¿cachai? El cálculo y todo está sobre la base de nuestra remuneración bruta mensualizada. El bono es perder una cantidad muy importante de recursos. Entonces, el PMG. PM el PMG, bueno, significa Programa de Mejoramiento de la Gestión. El objetivo cuando los indicadores o las metas que se establecían a través del programa de mejoramiento tuvieran impacto ocurrido. O sea, 20 años después uno hace una evaluación del proceso y ley 19.553 tuvo impacto en la gestión pública. O sea, los procesos de modernización, la transversalización de la mirada de género, los procesos de seguridad de la información, el trámite digital, los marcos, las medidas respecto de la atención funcionaria, todas se desprenden de esta ley. O sea, finalmente, todo un proceso de mecanismo de incentivo que efectivamente impacto en la administración pública. Y eso 20 años después se puede ver, sobre todo cuando se pagan estos bonos. De hecho, alguna vez yo salí en un artículo por ahí en un diario como que era un que estaba en las negociaciones del PPG, se denota público respecto de estos bonos. O sea, hay una cuestión como conjunto de la remuneración, es una cantidad súper importante de recursos. Pero claro, hay que reconocer eso, o sea, que esto efectivamente ha tenido impacto en la gestión pública. Hoy día, que hace 20 años, y muchos de los elementos que se fueron transversalizando y obedecen a los sistemas del PMG, los sistemas de género, yo les decía, trámite digital, seguridad de la información, etc. ¿Cuáles son los actores del PMG? El comité triministerial, yo les decía que el comité que está integrado por el Interior y el ministro secretario o ministra secretaria general de la Presidencia. El segundo elemento integrado por los subsecretarios de Desarrollo Regional y Administrativo, de la Subtere, el secretario general de la Presidencia del Ministerio de Hacienda. Ellos son quienes tramitan el PMG. La última instancia en la cual ya cuando digo su opinión es el comité triministerial y solo algunas veces ese comité triministerial se llegan a ese nivel ningún servicio en algunos años. Hay algunos años sí que llegan. Estuvimos en la NEF administrando la apelación como de 36 servicios que llegaron a esa instancia.
técnica, que es la dirección de presupuesto. Hay un equipo ahí específico que trabaja en el tema del PMG. El programa marco, que es el instrumento, la norma, ¿cierto? Que sale año a cuál va a ser la proporción, ¿cierto? Y la ponderación de cada uno del cumplimiento total. Y los expertos que están un poco yo los dejé porque pero antes, perdón, eh, que eran funcionarios de los mismos servicios públicos, Secretaría Técnica de cada PMG, asesoraban el proceso de implementación del PMG. Hoy día eso se ha reemplazado por expertos externos y se contrata algún centro normalmente de estudio, universidades que asumen la tarea de externa del PMG. ¿Cuáles son las etapas? Formulación, eso se año, cada vez que sale un programa marco establece el calendario, entonces año a año el reporte del PMG y ese calendario es a muerte, o sea, la gente que trabaja en el reporte con su deadline absoluto, o sea, no te podéis pasar ni un minuto en la plataforma y y es como un acto un poco, yo siempre le decía al equipo cuando hacía la jefatura de planificación, le decía esto tiene que ser olímpico, ¿cachai? Así como un salto hay que hacer lo que es posible, pero caer parado, porque te equivocáis en una y ya el de problemas después, que es súper complejo poder implementarlo. Así, asociaciones de base de que tengan comunicación con sus departamentos de control de gestión, que tengan y que puedan tener información fresca de cómo va avanzando esto en el transcurso del año. Después, en el transcurso del año, eh, toda la formulación se hace en el año T-1, es decir, en el año pasado, en implementación hoy día, el que se formuló el año pasado, el que se va a implementar el próximo año, así es el ciclo, y la evaluación, que la evaluación corta a partir del 31 de diciembre indicadores, y de ahí parte a efectuarse el PMG del año siguiente, pero y se parte el reporte en los meses de enero, febrero, terminando, ¿cierto?, en el ministerial, que es la última instancia normalmente en marzo. Hoy día el PMG se divide en tres objetivos: la eficiencia institucional y la calidad de los servicios proporcionados. Estos tres objetivos de gestión, la naturaleza de los indicadores, es decir, uno puede comprometer indicadores de los tres objetivos, dos de ellos, y también eso va a condicionar efectivamente la suma, porque hay ciertas, por ejemplo, respecto de la ponderación de cada uno de los indicadores de cada, profundizar en ella, pero si quieren hacer consultas más específicas las podemos revisar. Por lo tanto, estos son como si pudiéramos ponerlo en términos metafóricos, como los valores que van. ¿Cuáles son los indicadores normalmente de estos objetivos de gestión? Primero, la gestión es los controles de seguridad de la información, accidentes laborales, medidas de equidad de género, cobertura de fiscalidad. Y además, aquí el indicador H1 o H2 son indicadores del propio servicio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las definiciones estratégicas y los indicadores de desempeño? Bueno, de esos indicadores de desempeño se pueden indicadores y ponerlos acá, ¿cierto? Y por lo tanto pasan directo a la medición del PMG. El segundo elemento son los indicadores de eficiencia institucional, ¿cierto? Indicadores de la naturaleza de la eficiencia energética, gastos del 22 y el 29, que tienen que ver con la ejecución presupuestaria general del servicio y la desviación de contratos de monto a obra que tienen subtítulo 31, ¿cierto? Que es el de inversión. Mi servicio no tiene 31, no se puede aplicar. Pero, por ejemplo, el MOP o inversiones en términos de obra o hacen contratos de obra, sí se les. Y el último es calidad de servicio. No todos los servicios tienen indicadores de calidad de servicio, porque tiene que tener la condición primero de que atienda público.
Ahora, digamos, colonizando este objetivo de gestión, los PMG de la mayoría en términos de que se puedan medir con indicadores más bien de calidad y no solo de... y ahí hay indicadores de la naturaleza de satisfacción de usuario, reclamos, tramitación, trámites digitales y indicador H que se relacione con la calidad de los servicios. También el indicador base del servicio y por lo tanto poner un indicador que sea propio del servicio respecto de usuarios, calidad de servicio, etc. Hay un elemento más allá, aquellos servicios que compiten por el premio de la excelencia, ellos tienen un PMG distinto. Y a un marco, ¿cierto? Que no es el programa marco, sino que es un marco de calidad. Y ahí y esta lógica tiene indicadores de otra naturaleza que son mucho más exigentes también. ¿Dónde participan los funcionarios en todo esto? Hay dos instancias que se reconocen por parte de la norma. Primero, la que reconoce la ley, ¿cierto? Para la dictación del reglamento, ¿cierto? La autoridad tomará conocimiento de la opinión de la entidad asociación de funcionarios que según el número de afiliados posea mayor representatividad. Por lo tanto, la NEF, yo les decía, se modifica algún elemento del reglamento, tiene una participación importante en términos de la expresión sobre la base de los elementos que se modifican. Y luego, el reglamento, me faltó un 1 ahí, en el reglamento 1232. Quinto de los mecanismos de participación de los funcionarios y sus asociaciones, artículo 20, dice que cada jefe deberá establecer instancias consultivas, ¿cierto? Y ahí pone algunos ejemplos. Muchos de los ejemplos que establece el reglamento. Me gustan más las reuniones, las comisiones técnicas, la asociación. Ya les doy ahí el tips. Al menos en la subsecretaría establecido mesas que trabajan en estas materias, ¿ya? Esta lógica de los buzones y como la multa y la encuesta, para estas materias a veces terminan siendo incluso para el desempeño de una acción sindical que vaya más allá. Y tiene que dictar un decreto, o sea, un, un instructivo de cómo se va a llevar un proceso cierto participativo con la asociación y eso lo debe a jefe de servicio. Además debe establecer instancias para, ¿cierto? Si bien hay hay un instrumento que todos los servicios lo tienen, que es el servicio de información para la gestión, que normalmente se publica, ¿cierto? Y que todos tienen acceso al nivel de cumplimiento de los indicadores, no siempre eso es tanto importante que las asociaciones puedan solicitarle a los servicios que den cuenta del nivel de cumplimiento en el transcurso del año, porque es un elemento de absoluta preocupación para todos y todas. Y bueno, la Secretaría Técnica informa, ¿cierto?, a la NEF cómo va el avance general, ¿cierto? Conjunto de reuniones que se desarrollan, al menos cuando yo era dirigente de ANEF, así era, no sé cómo será ahora, pero el año, cada 3 meses más o menos, donde se va monitoreando el nivel de avance de los alertas de donde se pueden ver algunas situaciones y el proceso. Eso de PMG. Nada, esto te lo digo en las puntillas. No, pero esto es para calcular. Por ejemplo, un administrativo de asignación profesional, esto está mucho más alto, pero estos son los saberes. Recuerden que no se toda la renta, ¿cierto? Los saberes. Tiene un total de haberes de 639 lucas, va a tener un bono de 525 lucas. Se fijan que es como por ejemplo, el que no tiene asignación profesional, el bono no es tan importante. Va a tener un haber total de 522 lucas y su bono va a ser de 362 lucas. En términos, va a ser menos importante. ¿Por qué? Porque no tiene asignación profesional. Se fijan que este casillero, ¿sí? Entonces, efectivamente, el bono tiene más impacto para aquellos administrativos que tienen, porque la base de cálculo es mayor. Segunda
No, este no es. El anterior no era grado 14, pues era muy baja la remuneración. Este debe ser un grado 16. Este es grado 14. 830 lucas de haberes, va a tener un lucas, es decir, su remuneración cuando tenga bono va a ser de 1,5 millones. Y hay una diferencia súper considerable porque hay un salto entre las 830 lucas y el 514, perdón. Y acá está el de 640, que va a tener un bono total de 512 y va a tener un sueldo total de 1 millón. Profesionales, administrativos grados 10. Esta PPT yo se las voy a mandar a través de la Secretaría de Jóvenes. Y eso, espero no haber sido tan fome, muy agradecido de su atención para poder responder todas las preguntas que requieran. Gracias, compañero. Bueno, yo también darle las gracias a Cristian, aprovechar de preguntarle ahí si alguno tiene alguna consulta que quiera hacer o algún comentario también, algo que no le haya quedado claro, alguna crítica también podemos compartirla. Ahí yo también quería aprovechar de hacerle la pregunta a Cristian respecto de lo mismo. O sea, una cosa, ¿no es cierto? Uno ve que todos estos como si dispositivos tienen que ver con hacer que trabajemos de mejor forma, ¿no es cierto? Que seamos más eficientes, más eficaces, etcétera, etcétera. Ya lleva bastante tiempo, nos hemos, entre comillas, acostumbrado, es parte de hoy día, es parte de nuestra remuneración, es decir, más que un incentivo, no ganarlo es un desincentivo, es un castigo, porque contamos prácticamente con la totalidad de esos bonos. A mí me gustaría conocer desde tu perspectiva, Cristian, eh, como tu apreciación respecto de estos dispositivos. Si tú crees que hoy día son los necesarios, hacia dónde crees que quizás deberíamos avanzar, ahí tú, que puedas hablar, ahí tu reflexión crítica respecto de, también de esta mirada, porque detrás de esto hay una mirada de lo que hace o cómo debe funcionar el Estado y nosotros como trabajadores y trabajadoras. Así que ahí te dejo la palabra. Sí, sí, yo escribí un artículo de eso cuando estaba en la NEF para efectos de la negociación. Porque, mira, cuando uno revisa los estudios, porque mira, que hay que hacer eso porque uno también es funcionario público, o sea, estás hablando finalmente de tu sueldo, ¿cachai? Entonces, de mirar con perspectiva más amplia lo que tiene que ver con el Estado. Estudios de la materia. Y los estudios recomiendan en general que esto pase a componentes. Dice que ya está tan instalada efectivamente la remuneración público con un estándar tan estable que régimen de remuneración sin asegurar, ¿cierto?, lo que ya se está pagando. Estudios existen, de hecho, cuando se estaba discutiendo el administrativo, cuando, no sé si en un momento que a los que estuvieron en ese tiempo en la opción de poder elegir carrera funcionaria, en ese minuto cuando se reunieron varios centros de pensamiento en conjunto con el Servicio Civil, una propuesta de reforma del empleo público, nunca se tocó el tema de remuneraciones, o sea, todos daban por hecho que la remuneración, como es, como está, el servicio ya es la remuneración del sector público. Entonces, eso yo creo que también que hay que considerar cuando uno se plantea respecto de esta situación. Y que tiene que ver con que está superado. De hecho, el marco de la calidad y el premio a la excelencia es expresión de eso. Servicios que cumplen su PMG siempre, porque tienen un modelo de funcionamiento que cumplan indicadores transversales que son hasta cierto punto básicos. ¿Cachai? O sea, organismos de seguridad de la información en todos los servicios ya tienen un estándar.
Entonces, por eso digo que es como una especie de un juego de rol, porque esa es mi opinión respecto de ese elemento. O sea, yo creo que cualquier conversación respecto de una público, porque esa es la modificación a la cual se debiera aspirar, y no un... eh, porque tú le quitáis el PMG al sector público y este país se empobrece. Es como... se podría incluso hasta estancar la economía. Volumen de circulante de la economía que ya está instalado y que está en proceso de concadenar desde la perspectiva macroeconómica, no se podría abordar una discusión, ¿cachai? En términos de remuneración. Ahora, yo creo que hay otras discusiones que son más profundas, que tienen que ver con la desigualdad remuneracional en el propio sector público centralizado. Esta modalidad en donde jefes de división pueden llegar a ganar 9 millones, 10 millones, es como impresionante. Esta lógica de las funciones críticas sin control, que sobre todo en el eh, es una cuestión que yo hincaría el diente ahí, sanitario, hincaría el diente en algunos funcionarios de algunos servicios con las normas del sector público o de algunas profesiones en particular que están súper sobredimensionadas, por ejemplo, en el mundo de la salud. Eh, entonces, yo creo que es profunda, pero no debiera afectar la remuneración que hoy día ya es estable para el no centralizar. Y creo que ya todos cumplen los indicadores, pero si no está el PMG, quizá haya un descuido. O sea, también hay que buscar un mecanismo que sean alcanzados a través del programa de mejoramiento de la gestión se mantengan en los servicios. O sea, eso tiene, te aseguro y te aseguro, lo digo con responsabilidad en esta, frente a todos ustedes, que si no estuviera el PMG, los desmoronarían. Y eso también hay que decirlo. No le ponía estándar, ¿cierto? En términos de seguridad, la información, estándar de género en gobierno, ¿cachai? Olvídalo, eso desaparece de la administración pública. Actúa para el otro lado como un seguro de estándar de mantención de ciertos niveles públicos, a mi juicio. Yo creo que la discusión es mucho más profunda del PMG. Parte por el resto de la discusión. Ahora, yo también como dirigente con esa convicción y con el conjunto está conectado, pero y con el Mario Iragorri también de la Suceso, eh, bueno, pero había un equipo, éramos como 7 dirigentes que llevábamos el PMG servicio para que no lo perdieran, pues, porque, ¿cachai? Que igual lo sentíamos eso, pues, ¿cachai? De que efectivamente esa era la consigna, ¿cachai? En momentos en donde hubo mucho cuestionamiento, o sea, que en la prensa salía todo el rato los bonos de los funcionarios públicos, y hubo un nivel también cuando aparecen los evaluadores, figura también súper extraña para el PMG, pues, o sea, sacan a un académico, vienen a poner a medir indicadores de seguridad pública en nuestro caso, ¿cachai? Entonces, del evaluador externo tuvo un impacto, pero fulminante en el PMG, o sea, pasamos de que no cumplían y que pasaban apelación a 49 servicios, ¿cachai? En ese minuto fue muy importante la gestión que se hizo a través de la NEF, yo siento, ¿cachai? O sea, fue que recepcionar a eso y acompañar a los servicios. Y aún así, bueno, vos sos una de las víctimas. Estaba hablando de la experiencia. Nosotros en prevención del delito también perdimos una vez un PM. Recién éramos servicio. Y también acá, o sea, de hecho, eso también fue elemento basal para que nosotros consiguiéramos una mejora, porque nosotros haber incumplido ese indicador, ¿cachai? Es culpa de la jefatura en un servicio. Eh, entonces, claro, también actúan como cierto un cerrojo, pero también presiona a la autoridad que no puede venir y hacer cualquier cosa, porque hay indicadores, porque hay una transversalidad.
Eso. Me queda claro. Yo también quería un poco abrir como ese espacio también para que todos le demos una vuelta. Eh, de repente Sí, tenemos que, parece, competir por tener la remuneración hoy día, ¿no es cierto? Cuando tú ya has pasado tanto tiempo de este tipo de bonificaciones e incentivos, el premio a la excelencia, que finalmente eran también mecanismos para mejorar las remuneraciones, ya hoy día son parte base. También creo que es como para preguntarse si merecemos eso, digamos, ese trato. Si para tener mi remuneración tenemos que estar mm, compitiendo, ganar un premio, digamos, eh, sí, que es un poco la lógica, y creo que no, yo tampoco lo comparto hoy en día, aunque claro, tiene esta otra parte, ¿no es cierto?, que pudiera ser, hacernos no cumplir cuestiones, pero en el fondo somos funcionarios públicos, tenemos un deber, tenemos evaluaciones y por lo tanto también hay otros mecanismos que pudieran decir en no, qué medida sí, tú contribuyes o no es súper perverso, a las metas institucionales. claro. No, o sea, es súper perverso que uno está con el alma en un hilo cuando te dicen, no, no va tan bien el PMG, po. Si es así, pues. Pero claro, o sea, yo creo que estamos como en un punto intermedio de que, o sea, como en un punto como porque no se puede salir para adelante, porque en ese intento puedes salir para atrás, pues. Porque también hay una muy baja valoración del servicio público. O sea, todo el caso fundaciones, ¿cachai? La gente piensa que aquí hay puros ladrones, ¿cachai? Y una responsabilidad muy importante de la NEF ahí, ¿cachai? En efectivamente comunicar a los funcionarios, porque tú en el tú a tú la gente valora mucho tu tarea. Hablan del servicio público, los sueldos, ahí se empiezan a encabronar, obviamente, y es natural. La mano ahí levantada, Sí, está el Jorge, pero antes había una mano levantada que la bajaron. Quiero saber antes si realmente se arrepintió o había levantado la mano por error y que era Nicolás, eh, o se fue, era Había Nicolás aplaudido, Navarro. ¿Ah? mucho. Perdimos una pregunta, pero ya, había aplaudido. Jorge Bozo. Oye, Cristian, yo te quería comentar de que, bueno, primero que todo, darte las gracias por este tipo de información. Pero nosotros cuando iba saliendo el gobierno de Piñera, asesor permanente para la modernización del Estado, que el objetivo principal, según era cambiar el estatuto administrativo y gerenciar todos los servicios públicos, incluso de parte de estas instituciones de principal explicando esta modernización y que venía muy fuerte. Y después cuando uno lee las minutas de ellos, se da cuenta de que ahí recién bajó. Eran todos de derecha, sí, ojo, 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 piojo, no eran todos de derecha, eran Sí, dos. yo dije la mayoría, porque había uno que era Fundación Sol, que era el estudio que hizo a la NEF, directamente a la NEF. Pero el Consejo Asesor Permanente, cuando se solicitan estos estudios, que yo no los tengo a mano, yo no los vi porque nunca los publiqué, venía una modificación del estatuto administrativo y Sí, como tú estás hablando del tema del PMG, ahora yo sé que el presidente de la NEF está dentro de ese consejo asesor. Hoy día, incluso ese mismo consejo asesor lo cambió las direcciones del teletrabajo. Postularon al teletrabajo, que era conciliación familia y trabajo, ahora es más eficiencia y eficacia. Pregunta es la siguiente, ¿cómo va de la mano esto? Porque yo sé que está José Pérez de Beri, está dentro del consejo asesor. ¿Acaso tú manejas información? ¿Cómo viene esa modificación? ¿Lo afectaría a todos los servicios públicos? Y este tema también de que tiene el servicio público, que nosotros al menos, yo te comenté que cuando perdimos el PM fue un descuido que pensamos nosotros que estaba ganado y que había que colocar hasta el último puntito al final, ¿ya? Eso es lo que se hacen modificaciones que aparecen de la nada, y si yo no me hubiera enterado que había un consejo asesor permanente del Estado, jamás me hubiera enterado de que venía la modificación completa de
del estatuto administrativo. Eso es, pues, Cristian, un abrazo. Gracias, Jorge. No, mira, cuando yo, primero, está esa pregunta, porque yo ya no soy parte de la ANEF, o sea, soy dirigente base de la ANEF. Yo todavía era dirigente de la ANEF, me tocó justo ese periodo, cuando se presentaron los 3 estudios, y se hizo una dirigente en ese entonces de la ANEF que fue a ese foro, se sacó fotos y todo, yo hice una queja por eso, de hecho. Yo estuve en el foro, pero no me saqué fotos ni nada, me senté atrás como cualquier natural discusión. Y ahí se expusieron los 3 estudios, pero los estudios ninguno versó sobre remuneración. Estaban sobre la modificación jurídica del estatuto administrativo y otros elementos. Esta consolidada, ¿cierto?, de ese foro respecto de esos 3 estudios, era que se iba a implementar 2 carreras funcionarias. Una carrera funcionaria donde tú te quedabas a contrata y otra carrera donde tú pasabas a una modalidad de contrato laboral, ¿cachai? Por años de servicio, y tenía un mecanismo de carrera que cuando tú cumplías una cierta cantidad de requisitos en tu servicio, postulabas en conjunto con todos los demás a la decisión de a quién promovía. En términos muy gruesos, porque te estoy hablando de una cuestión súper compleja, y eso se descontinuó cuando termina el gobierno. El Consejo, o sea, eso avanzó, desarrollo, el servicio civil se metió a lleno con eso, lo llevaba como uno de sus... todo lo que terminó, porque esto pasó como, como el segundo año del gobierno de... entonces, durante los 3 años siguientes se siguió haciendo todo este trabajo y evidentemente se opuso al avance de esa línea. ¿Ya? Y eso fue perdiendo, como participó no muy claro, y después cuando ya se clarificó la posición de la ANEF no prosperó, o sea, eso no se presentó, no se, ¿te fijas? O sea, fue pura como discusión y propuesta. Pero sabía, ¿ya? Ahora, ¿en qué está el Consejo Asesor hoy día? No, yo, al igual que tú, Jorge, soy dirigente de base, entonces no tengo información. Puedo informar como buen trabajador social. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, comentario. A propósito un poco de las cosas que van saliendo, podemos ir pensando también en otros temas de encuentro para profundizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del premio a la excelencia, que son también parte, digamos, de este mundo que muchas veces debemos manejar y no necesariamente lo conocemos hasta que nos vemos involucrados directamente como institución o como equipo. También un poco lo que está diciendo es el Lo que Consejo de podría ser Humanización. interesante, Podríamos también invitar ahí a ver de qué será, o sea, en qué van, porque tampoco ha habido mayor información de la participación de ANEF, pese también a yo ser parte de ANEF, tampoco ha sido como eh, digamos, una información que manejemos todos y todas. Dime, Cristian. y lo que te iba a decir yo, que sería interesante poder que también ustedes profundizaran en otros, pero, por ejemplo, para efectos de mejora remuneracional, a propósito de lo que decía la Caro delante. Hoy día estamos negociando una mejora en prevención del delito, estamos movilizándonos por esa, y esa mejora nos puso adicionales. A veces los servicios de los recursos, que si uno presiona la gestión financiera puede hacer mejoras. Siempre te dé un peso. Y eso es súper importante que nosotros como dirigentes lo estemos observando. Porque a veces se producen ahí los abusos. No es un abuso del sistema, ¿cachai? En tu propio servicio. Y en la fórmula de distribución de los recursos, todo un tema ahí con los viáticos y de expresión del delito. Y a propósito de la incompetencia, no se ponderaron adecuadamente los recursos para eso. Y por lo tanto hay que estar siempre atentos. Después eso tiene implicancia en los socios y las socias, ¿sí? Que no les pagan
el reembolso, por ejemplo. O las promociones, pues. Si la contrata es un... ¿Cachai? Y si uno presiona contra esa bolsa de plata, se pueden hacer ahorros para hacer mejoras. Interior, ahí veo al C, va por ahí, compañero de Fenaminsa, la Fabi. En Interior se hizo una sobre la base de los recursos que ya estaban. Y lo que se le pidió adicional a la DIPRES, porque efectivamente si se hacen ajustes en la gestión, se pueden hacer mejoras. Serían más mejoras. O sea, yo soy un convencido de eso. Y se los digo desde trabajando en la DAF, ¿cachai? Entonces, eso es así y toda la gente que trabaja en finanzas que lo sabe también. Entonces, también ahí hay que ponerle el ojo. Hay que poner ahí el diente también. A veces, estas reivindicaciones generales, yo creo que el proceso de negociación, el reajuste se come todas las otras reivindicaciones chicas. ¿Cachai? Hay que presionar más ahí en el servicio, más en el propio ministerio. Porque Hacienda tiene su... Es importante que se fortalezca en esa negociación, pero nosotros como asociaciones de base no podemos hacer discusión, ¿cachai? Pero sí podemos hacer mucho en nuestros propios servicios. Y mirar dentro del mismo servicio y cartera, digamos, las propias brechas e inequidades que también pudieran resolverse internamente con los mismos recursos. Así que me parece Efectivamente, súper... pues así es. Oigan, ya, vamos a ir cerrando, a darles las gracias a todos y todos que participaron. Para la próxima semana vamos a tener el día viernes el encuentro. Todos van cambiando porque depende del invitado, invitada, las coordinaciones y los horarios. Así que ahí vamos variando. Pero va a ser el viernes de la próxima semana. Vamos a hablar sobre la ley de teletrabajo, ¿ya? No en el sector público, la ley, porque existe el teletrabajo hoy día en una ley, digamos, que ha regulado, entre comillas, o más o menos, el teletrabajo en el sector privado. Y vamos a conocer, a propósito que hoy día estamos todos y todas muy interesados en el teletrabajo, cómo ha funcionado esa ley, cuáles han sido las principales dificultades y las mejoras también que se están proponiendo para que nosotros también las tengamos presentes en la medida en que en nuestros servicios se pueda o no implementar esta modalidad. Así que para el viernes de la próxima semana a las 11 les vamos a mandar también la invitación para que puedan participar y podamos también compartir un poco esa experiencia que nosotros como sector público no hemos tenido porque no tenemos una ley, pero para estar atentos y atentas también a lo bueno y lo malo, a los riesgos y a cómo en el fondo prever ciertas cuestiones que ya han ocurrido, ¿ya? Así es que nuevamente les doy las gracias a todos y a todas a quienes han participado, en especial a Cristian por tu tiempo y generosidad. Si hay consultas más puntuales, siempre queda ahí el correo donde nos pueden escribir y hacer ahí las coordinaciones para tener una atención de caso si es necesaria. Y bueno, y el otro viernes Sí, no hay problema. seguimos compartiendo. Sí, Cristian. No, no hay problema en eso. Sí, siempre. La Fenaminsa también, estoy en la oficina de la Fenaminsa, también es un espacio de trabajo sindical abierto, permanente, solidaridad con los compañeros y compañeras. Así que lo que necesiten. Ya, pues a sus correos les vamos a mandar la presentación, así que me la tienes que mandar, Cristian, Sí, y te la lo envío. grabación también. Así que les mandamos un abrazo, que tengan un buen término de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristian, gracias a todos. Que estén muy Chao, bien. muchas gracias. Chao, chao.